sobre las conductas individuales. ¿Por qué se suicidaban los sujetos? Siempre era por alguna circunstancia externa que provocaba anomia o suicidio altruista, etc., ¿no? En este caso, es la legitimidad de un orden externo aquello que media, aquello que vincula esas relaciones sociales recíprocas. Por lo tanto, las conductas se orientan, y escuchen esto y anótenlo, por la representación de la validez de un orden. La representación de la validez de un orden. Anoten eso. Representación de la validez de un orden. Eso es importante, ¿por qué? Porque lo que está mostrando Weber ahí es que el orden no es válido en sí mismo, sino que es una representación de la validez del orden. No hay validez en sí misma, sino que hay representaciones de la validez. Y esas representaciones de la validez es lo que está en juego en la idea de legitimidad. La idea de legitimidad. La aceptación de un orden pasa por creer en la validez de ese orden. Creer en la validez no significa que el orden sea sí o sí válido. La validez viene dada por las representaciones que los sujetos tienen de ese orden y por la aceptación de ese orden. ¿Eso qué significa? ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de relación social hablábamos de expectativas, de probabilidades de que la persona que yo estoy ayudando a levantarse me diga gracias? Por lo tanto, cuanto más probabilidades hay de que ese orden sea, que ese orden normativo sea acatado, sea obedecido, mayor legitimidad habrá en ese orden. Más válido va a ser ese orden. Y ahí aparece entonces una segunda idea que está muy vinculada a la idea de legitimidad, que es la idea de obediencia. Cuando ese orden comienza a ser cada vez más obedecido, es más legítimo. ¿Y a qué obedece uno? ¿A qué obedecen ustedes? Leyes. ¿Qué más? Normas. ¿Qué más obedecen ustedes? Ciertos valores que pueden ser éticos, morales, ¿no? Si ustedes obedecen a ciertas leyes, normas, valores éticos, a cierta moralidad, ¿qué significa eso? Que si no tuvieran esos valores, ustedes actuarían de manera diferente o podrían actuar de manera distinta. Si hay una reglamentación que dice prohibido salivar en la vía pública, que antes uno encontraba esos carteles en la vía pública, prohibido salivar en la vía pública. ¿Qué significa eso? Está prohibido escupir. Está prohibido escupir en la calle. Si no estuvieran, cuando dejan de aparecer esos carteles, y cuando ese orden válido que dice no debo escupir en la calle comienza a resquebrajarse, la gente escupe en la calle. ¿Sí? Cuando no está ese orden externo, las personas actúan de otra manera. ¿Me siguen? Disminuye la obediencia. Disminuye la obediencia, exactamente.
Sebastián, ahora puede ser que esa obediencia no sea la de la mayoría, pero sí por la fuerza, algo que sea obligatoria. Supongamos, todos nosotros nos gusta pisar el césped. Sí. Pero vos en tu casa pusiste un cartel que dice no pisar el césped. Sí. O sea, la mayoría nos parece que es una pavada, pero como vos, no sé, tenés un rifle apuntándonos y lo pisamos, aunque somos la mayoría. Bien. Eso es la fuerza, legitimidad por la fuerza, no por... O sea, Dijimos que uno puede validar un orden, ¿no? Tanto por la fuerza como por esta creencia en la legitimidad, ¿no? Ahora, ¿ese orden es legítimo? Hasta ahora uno podría decir que sí. ¿Por qué? Porque genera obediencia, ¿no? Genera obediencia. Si lo aceptan es porque es un orden válido. Vayamos a un caso menos extremo. Yo tengo un garaje en mi casa que dice prohibido estacionar. Y todos los días estaciona alguien ahí, yo no puedo salir ni entrar al garaje, ¿no? ¿Eso es un orden legítimo? ¿Sí? ¿Es legítimo? Sí, porque hay una reglamentación, ¿no? Que ahí ya no estamos pisando la idea de legitimidad y legalidad. Tratémonos de remitirnos por ahora a la noción de legitimidad. Hay una ordenanza municipal que dice que está prohibido estacionar en la puerta de los garajes, ¿sí? Ahora, si la gente no obedece eso, evidentemente ese orden legal, uno podría pensar que ha perdido legitimidad. ¿Sí? Después habrá que comprobar, va a decir Weber, si ese orden ha perdido validez y legitimidad o no. ¿Sí? Pero respecto a la pregunta, por la fuerza se puede hacer cumplir un orden. El tema es ver que sea legítimo o no. Va a decir Weber. Ahora bien, si la obediencia implica que de no existir ese orden válido las personas podrían comportarse de otra manera, eso implica que en la noción de obediencia eso significa que la noción de obediencia implica poder. Porque el poder es precisamente, en una de sus acepciones, y esto es ver como un trabalengua, es hacer que la gente haga algo que de otro modo no haría. Hacer que alguien haga algo que de otro modo no haría. Por lo tanto, la existencia de un orden válido, externo al sujeto, que está mediando esas relaciones sociales, implica para Weber relaciones de poder. La legitimidad implica relaciones de poder, de dominación, de dominio. Nuevamente podemos hacer referencia a la noción de hegemonía en Gramsci. La hegemonía también implica poder. Entonces, ese orden normativo tiene que ser legítimo para ser obedecido y en la relación de obediencia hay una relación de dominación. En palabras de Weber, debe entenderse por dominación la probabilidad de encontrar obediencia dentro de un grupo determinado para mandatos específicos. Encontrar obediencia dentro de un grupo determinado para mandatos específicos. Por lo tanto, todo orden válido, todo poder y todo dominio para Weber necesita
de una voluntad de obediencia. Es decir, que un orden que es creado por la mera fuerza no garantizaría esa obediencia legítima de la que está hablando Weber, ¿no? Lo que apuntaba Esteban recién. Por lo tanto, la legitimidad en Weber está vinculada a una creencia en la legitimidad. No, la compañera pregunta si la legitimidad cree en sí misma. No, la legitimidad implica que las personas, ese grupo que obedece, cree en la validez de ese orden. Cree. Pero de nuevo, la creencia no está vinculada expresamente a que el orden sea esencialmente válido o que sea válido en todo tiempo y lugar. La validez viene dada por la creencia en la legitimidad. Si yo creo en un orden legítimo, lo obedezco. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque según la clase de legitimidad que pretende ese orden, va a variar el tipo de obediencia, el tipo de organismo que va a intentar que se respete ese orden válido y el carácter que va a tener el poder o la dominación. Y allí es donde van a aparecer los tipos puros de legitimidad, en base al tipo de obediencia, el tipo de cuadro administrativo y el carácter de la dominación, de lo que hablaba recién. Weber va a decir, existen tres tipos puros de dominación legítima. ¿Alguien los vio? A los tipos de legitimidad. Van a seguir yendo recuperatorios. Lea. Primero, la legitimidad racional. ¿Dónde descansa para Weber la legitimidad racional? En la creencia en la legalidad. ¿Se acuerdan que recién dijimos que íbamos a hablar de la diferencia entre legitimidad y legalidad? Si yo creo en un determinado cuerpo de leyes, la legitimidad que está en juego es una legitimidad racional. ¿A quién obedezco cuando obedezco una ley? Al Estado. Bien. Es decir, que no obedezco a una determinada persona, sino que la legitimidad, el tipo de legitimidad racional, implica una obediencia que es impersonal. La creencia en la legitimidad de las leyes implica una obediencia impersonal. Yo no obedezco a Roque, obedezco a la ley que representa a Roque. Yo no obedezco a Cristina de Kirchner, sino que obedezco a la legalidad que la ubica ella como presidenta. Yo no obedezco las leyes a los diputados que sancionan las leyes, sino que obedezco la ley.